Este es el tema 24 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando acerca de la dispensación de la gracia. Lo último que hablamos es qué relación existe entre el nuevo pacto y la gracia y cuáles son las bendiciones de este nuevo pacto y de esta gracia del Señor. Mencionamos 7. Primero, amor incondicional de Dios para nosotros. Segundo, perdón pleno y justificación final de todas nuestras maldades y pecados. Tercero, salvación eterna. Cuarto, adopción como hijos de Dios y pueblo de Dios. Quinto, revelación personal y experimental de la voluntad de Dios. Sexto, comunión experimental con Dios de manera personal e íntima. Y séptimo, poder para vivir victoriosamente en integridad y en justicia. Todo esto nos da la gracia del Señor y el nuevo pacto. Podemos decir que la dispensación de la gracia es la dispensación del nuevo pacto de Dios con el nuevo pueblo que es la iglesia. Entonces, cuando decimos que estamos bajo la dispensación de la gracia y que esta dispensación comenzó con el nuevo pacto, también comenzó para el nuevo pueblo que es la iglesia. Pueblo de Dios, así nos llama la palabra del Señor. Y veremos más adelante que el Señor de ambos pueblos hizo uno, de Israel y los gentiles hizo uno nuevo, que es la iglesia, ¿sí? El nuevo hombre, la iglesia. Y para este pueblo es la primicia del nuevo pacto. Estamos viviendo nosotros ya por 2000 años como iglesia las bendiciones del nuevo pacto que fue profetizado para Israel, pero lo estamos viviendo nosotros porque somos el pueblo celestial de Dios y así estaba establecido dentro de la agenda divina. Ahora, mira, la iglesia no es el Israel espiritual, ni es un reemplazo del Israel natural, ni un plan de emergencia divino por causa de que Israel fracasó y el Cristo fue rechazado. No, la iglesia no es un accidente, la iglesia no es un parche divino en el plan, en el propósito. La iglesia no es un plan B de Dios, de ninguna manera. La iglesia estaba predestinada, el plan estaba predestinado desde la eternidad. Por eso en Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, tú, yo, los que somos llamados, conforme a su propósito. Está hablando de la iglesia, los llamados conforme a su propósito. A los que antes conoció, nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, tomémonos una licencia y pongámonos nosotros en primera persona, en plural, ¿no? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a nosotros. Porque a los que antes conoció, es decir, a nosotros, también nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a nosotros que nos predestinó, también nos llamó. Y a nosotros que nos llamó, también nos justificó. Y a nosotros que nos justificó, también nos glorificó. Mira dónde empieza el plan y dónde termina. Esta es la iglesia, desde la eternidad. Predestinada, de acuerdo a su propósito eterno, en su soberanía. Predestinada desde la eternidad, ¿sí? Para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Comienza allí
luego viene en el tiempo, somos llamados, somos justificados y termina, somos glorificados. Así que no hay pérdida en el plan. La iglesia es determinada, predestinada desde la eternidad. Y entonces no es un accidente. Y para esta iglesia estaba destinado el nuevo pacto por estos 2000 años que ya estamos viviendo. Efesios 1, 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Muy importante esto. Dios tiene un propósito con la iglesia, pero no lo tiene desde que vino a la tierra. Dios, en la agenda divina, la iglesia estaba predestinada en su propósito desde la eternidad. Desde la eternidad. Vuelvo a leer. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está hablando de su soberanía. Nadie puede dictarlo, decirle a él lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, o restringirlo, o ponerle condiciones. Él es soberano. Y él soberanamente estableció una era donde introduciría un pueblo, formaría un pueblo que no es pueblo. Y sobre ese pueblo depositaría su pacto y su gracia en forma plena y total. Es un pueblo que no es pueblo, pero que es un pueblo para Dios. Y además que es un pueblo para Dios, y lo que Dios dice cuando Dios dice que algo es. Tú puedes rechazarlo, negarlo, no creerlo, pero es porque Dios lo dice. Pero además de ser un pueblo, es un pueblo espiritual y es un pueblo celestial. Por eso nos llama los celestiales. Y por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuestro origen no está en el mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Somos ciudadanos del cielo. De allá vinimos y allá regresaremos. Entonces, estábamos predestinados para aparecer, emerger, manifestarnos en este tiempo, en este mundo, como iglesia del Señor. La gracia, entonces, que nos ha sido concedida por el Señor, estaba incluida en el nuevo pacto que Jesucristo estableció, que validó, que selló por medio de su sangre en la cruz. Esa gracia estaba completamente comprometida dentro de ese pacto que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ahora, el nuevo pacto es la garantía de que esa gracia es incondicional, la garantía de la incondicionalidad de la gracia que hemos recibido. La gracia que hemos recibido del Señor en esta era es gracia incondicional, conferida por Dios a los que son de Cristo. Gracia incondicional, sin condiciones, una gracia sin condiciones. Así como el nuevo pacto es incondicional, así también la gracia que se nos otorga es incondicional. Bajo el antiguo pacto, los hombres recibían la salvación y la misericordia de Dios si cumplían ciertas condiciones y si se mantenían haciéndolo. Podemos decir entonces que bajo la ley, la salvación y la bendición era por obras, como lo dice Pablo. El pacto estaba establecido sobre el hecho de que el hombre cumpliera ciertas cosas. El pacto estaba establecido sobre lo que el hombre tenía que hacer. Si el hombre hacía, era salvo y mantenía su salvación. ¿Sí? Como Israel desobedeció a ese pacto, Dios se desentendió de su pueblo. En Hebreos 8, 8 y 9. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto,
porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Así es que Israel no permaneció en el pacto, no cumplió las condiciones, era un pacto condicional. Pero Dios establece un nuevo pacto, no basado en lo que el hombre puede hacer, no en lo que su pueblo puede hacer, sino en él mismo, en su propia obra divina. Dios es el protagonista del nuevo pacto y la iglesia es la receptora. Mira lo que dice lo que viene. Hebreos 8, 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, y mira cómo acentuemos esto, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Quién lo pondrá? Dios. Y sobre su corazón las escribiré. Lo hará Dios. Él lo hará. Y seré yo, Dios, seré a ellos por Dios. Me revelaré, seré su Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Haré que me sean pueblo. ¿Sí? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cómo es esto? Todos me conocerán. ¿Cómo será que todos conocerán al Señor? ¿Cuántos tomos y miles de libros o experiencias tienen que tener para que esto se produzca? Ninguna. No. Conocerán al Señor porque el Señor se revelará. Se nos revelará. Es lo que nos sucede ahora. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Yo seré propicio. Seré propicio. No los castigaré por sus injusticias. ¿Sí? Los perdonaré. Los perdonaré y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si observas con atención, todas las acciones del nuevo pacto las realiza Dios en primera persona. Él es el protagonista de toda la obra en la vida de los que reciben este nuevo pacto. Él. Lo dice en otro lugar, llegará un día en que esparciré agua y los lavaré y les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, y haré que anden en mis mandamientos. Haré que anden en mis mandamientos. Yo haré. Entonces, es Dios, como dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El nuevo pacto no está establecido en base a lo que el hombre puede hacer o lo que el hombre haga. Yo conozco una posición que dice que la salvación es por gracia, pero el mantener la salvación es por obras. Es decir, tú eres salvo solo por creer en Cristo, arrepentirte, bautizarte. ¿Sí? Pero para mantener tu salvación, tú tienes que mostrar comportamiento, tú tienes que mostrar obras. Tú tienes que demostrar que eres hijo de Dios. Hacer obras dignas de arrepentimiento, como le dijo Juan a los fariseos. Juan predicó ese mensaje, hacer obras dignas de arrepentimiento. Y entonces ese mensaje se predica en la iglesia cristiana. Entonces tú eres salvo, pero tú puedes perder la salvación si no haces obras dignas de arrepentimiento. Eso no es la gracia. Esa no es la gracia. La gracia de Dios es que Él hace la obra, no es que tú no lo hagas. Él hace la obra en ti y por medio de ti. Él. Entonces, cuando yo estoy frente a una situación, Dios me manda a amar a alguien a quien no puedo amar, no lo puedo amar. Yo no lo puedo amar. No lo puedo perdonar. Humanamente busco cómo hacerlo y no puedo hacerlo. Pero yo clamo, digo, Señor, ayúdame, dame amor para esta persona y dame el perdón. ¿Y qué ocurre? Que Cristo que está dentro mío, el Espíritu Santo que está dentro, la gracia de Dios que está dentro, fluyen y el amor aparece y el perdón aparece. No lo hago yo, lo hace Cristo. Entonces, la salvación es por gracia y la perdurabilidad de esa salvación es por gracia. Por lo tanto, Dios no te salva hoy día, te condena mañana.
Dios te salva hoy y para siempre.